Hola, hola, hola Cata, bienvenida. Hola Bárbara, bienvenida. Gracias Cata. ¿Todo bien, Bárbara? Muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás con la Constanza o no? Hola Purísima, bienvenida también. Vamos de a poquito entonces, activando los motores para partir con la clase. Esperemos unos minutitos mientras se conecta el resto de los compañeros. Yo creo que como son las 10:05, unos 2 minutos más, 10:07, estaría bueno para partir. Hola Paulina, ¿qué tal? ¿Todo bien? Purísima, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo les va hoy día? Hoy día jueves. Ya. Espérenme un poquito, chiquillos, que voy a mover aquí unas cosas y le damos. Mm, 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 mm. Ya, entonces partimos en un minutito más. Qué bueno, Purísima, que esté bien, me alegra. Me alegra, súper. Oye, somos re poquitos hoy día, pero bueno, somos los que somos, estamos los que estamos, y vamos a darle el provecho, vamos a aprovechar la clase con los que estamos nomás. ¿Ya? Ya, son las 10:07, entonces vamos a partir, como les había señalado. Gracias, Cata, Bárbara, Purísima y Paulina por conectarse a la hora. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa con el resto. Ya van a tener que conseguirse nomás el contenido del inicio de la clase. Ya, perfecto. Genial, Bárbara, gracias. Es que como te pregunté, no me había respondido por el tema de la constancia, por eso no asumí que tal vez no estaba o que no me habías escuchado. ¿Ya? Pero ya que bueno que esté la constancia también. Así que por lo menos somos 5. Creo que somos 5. Ya. Bueno, el día martes nosotros terminamos con el contenido de ¿cómo se llama? De los gobiernos conservadores. Ya dijimos que hubo unas rebeliones entre medio, unas revoluciones que no se concretaron, pero que abrieron la posibilidad para que terminara entonces este periodo y comenzara un nuevo periodo llamado entonces gobierno liberal. ¿Ya? Que es el que vamos a abordar el día de hoy. Ustedes ven acá en la pantalla entonces los diversos presidentes que hubieron durante este periodo, entre 1861 a 1991, ¿ya? Iniciando con JJ Pérez y terminando con Manuel Bulnes, quiero decir Manuel Balmaceda. Manuel Bulnes es conservador. Y vamos a abordar algunos elementos, digamos, como características principales de estos gobiernos. Ya como, igual que con los gobiernos conservadores, no nos vamos a ir en el detalle.
ya como de qué hizo cada gobierno, cada presidente. Vamos a remarcar los puntos más importantes, eso sí, más importantes de cada gobierno, pero no necesariamente vamos a poner hizo esto, ya, porque eso ya es un poco más engorroso. El link dice que iba a ser a las 12. Ah, vale, Bárbara, no había cachado ese detalle. Ya puede ser ahí un tema también. Muchas gracias por avisar. Sí, toda la razón, pues dice a las 12. Ya, pero bueno, nada que hacer. Es para que entonces, no sé si tienen un grupo de WhatsApp, le avisen a sus compañeros que la clase no se ha cambiado, no se ha entregado una información diferente, solo que el link estaba como, hubo un error de tipeo, ya un error, digamos, al colocar la hora. Pero si hay algún cambio de horario, se le avisa al profesor, el profesor le informa a ustedes directamente. ¿Ya? Pero bueno, gracias Bárbara en todo caso por el comentario. Ya, vamos entonces, les voy a copiar el objetivo acá en el chat. Espérenme un pichintún, hay que... Ahí sí. Entonces les copio el objetivo y comenzamos con esta parte. Ya, nosotros vimos en la clase anterior, trabajamos entonces con el final de los gobiernos liberales, o sea, de los gobiernos conservadores. En este caso también trabajamos con una organización en especial. Gracias, Paulina, te pasaste. Vale, vale. Ya. Entonces, la pregunta dice así, identifique la organización a la cual hace referencia el siguiente texto. ¿Ya? En este caso, se los voy a leer y les voy a preguntar a ustedes, chicos, cuál sería en este caso la organización que se está expresando acá. Ya tiene que ver con lo que trabajamos en la clase anterior. Inspirada en los ideales de de las revoluciones europeas de 1848, fue la primera organización formal en la que sectores populares e intelectuales unieron fuerza para establecer alianzas sociales y políticas. ¿Ya? Acá, ¿cuál es la característica principal? Que se unen entonces sectores populares e intelectuales, ya para establecer alianzas. ¿Cuál de las siguientes alternativas serían de este caso? ¿La Sociedad de la Fraternidad, la Masonería, la Internacional Comunista o la Sociedad de la Igualdad? Y voy a preguntarte, Cata, aprovechando que ustedes son las que... Gracias, teníais la respuesta ahí, digamos, en la punta de la lengua. Bárbara, ¿tú cuál marcarías acá? Bárbara y Constanza, ustedes aprovechando que están juntas. Bueno, y el resto también puede ir participando, ¿ya? Natalie, Nicolás, Ricardo, que ingresaron ahora hace poco, bienvenidos también. Ya, aló, ¿se escucha? Bueno, entonces vamos a tomar la palabra de la Cata en este momento, ya que nos dice que la respuesta correcta sería la D, ¿ya? Así que, perfecto, muchas gracias, porque sería la respuesta correcta. Ya, en este caso, la sociedad de la fraternidad es un distractor. La masonería
lo más probable es que haya estado detrás, digamos, de estos movimientos y todo, pero no son, digamos, la institución predominante o la que da la cara en este sentido. Y la Internacional Comunista todavía no tiene que ver, ya va a surgir, pero se está formando todo, en este momento todo este elemento del comunismo, del anarquismo, está tomando fuerza, ¿ya? En Chile todavía no va a llegar a fines de este siglo XIX, pero en Europa por lo menos ya se están caldeando estos ánimos. Entonces, vamos avanzando. Nosotros hablamos sobre la Sociedad de la Igualdad, una organización, un club importante que se encargó de la educación de artesanos, de carpinteros, de los sectores populares en sí mismos, a la vez que buscaban entonces cambios políticos, liderado como a través de los ideales del liberalismo, ¿ya? Por eso habla de los ideales europeos de 1848. Ya, si ustedes lo vinculan en este caso con lo que trabajamos al inicio de año, hablamos de que en Europa se desarrollaron diversos movimientos revolucionarios que, digamos, se movilizaron como una especie de virus, ¿cierto? Una especie de germen, estallando revoluciones en Francia, Alemania, España, etcétera, y que esas ideas también se van a traspasar entonces al continente americano. Y junto con eso también a algunos chilenos que van a agarrar papa. ¿Ya? Por eso entonces hablamos en este caso de la República Liberal, ya que son estos presidentes que están más asociados a estas ideas del liberalismo europeo. Y como les dije, acá tenemos estos 5 presidentes, ya con sus obras, aunque no son todas, pero acá tienen varias de sus obras y de por qué destacaron en este periodo. ¿Ya? Tal como les dije a los compañeros que estaban al inicio de la clase, no vamos a profundizar tan en detalle en cada obra y en cada presidente por sí solo, sino que vamos a abordarlo como un gran conjunto y qué elementos tenían en común. ¿Ya? Y de ahí también vamos a ver y trabajar con, en este caso, los acontecimientos y las políticas más importantes. ¿Ya? Pero a ver, acá dentro de este mapa conceptual, ¿qué tenemos de importante? En primer lugar, por ejemplo, está José Joaquín Pérez, que si ustedes se fijan en el tema de los años, es el único que continúa con 10 años. Después todo el resto, Federico Razzuri cumple 5 años en el gobierno, Aníbal Pinto cumple también 5, Domingo Santamaría también 5 y José Manuel Balmaceda también 5, ¿ya? Entonces, JJ Pérez va a ser en este caso el presidente que va a ser una como bisagra, podríamos decir, el presidente bisagra entre conservadores y entre liberales, ¿ya? Y va a ser el último que va entonces a gobernar 10 años en Chile. Acá habla de una guerra contra España. También es como interesante, pero no es algo que se trabaje como muy en detalle, ya así que no lo vamos a abordar tampoco tanto, pero Chile después tiene otra guerra con España. Ya les van a, ¿cómo se llama? En este periodo, o sea, en este conflicto, España va a bombardear el puerto de Valparaíso. Y digamos, ¿por qué va a bombardear y por qué estalla esa guerra? Porque Chile le va a prestar ropa a Perú, porque España no consideraba que Perú no reconocía su independencia. Entonces le va a estar cobrando todos los años de atraso de que, digamos, de impuestos que no les ha pagado. Y Chile le va a prestar ropa, ¿ya? Y en ese prestar ropa va a entrar en conflicto con España. Y ahí van a tener, digamos, unas batallas, unas guerras. Me parece que les van a quitar un barco, si no me equivoco, era la Esmeralda, ¿ya? Y después de eso, entonces, España bombardea Valparaíso. ¿Qué otra cosa? Vamos a tener reformas a la Constitución de 1873, ¿ya? Vamos a tener, entonces, la Guerra del Pacífico, que inicia con Aníbal Pinto y termina con Domingo Santa María. La pacificación u ocupación de la Araucanía, las leyes laicas, ¿ya? Y vamos a tener acá entonces a José Manuel Balmaceda, que con este presidente va a terminar este periodo y va a terminar con una guerra civil, ¿ya? Así que eso.
como les digo, esta es la presentación, vamos a trabajarlos como a grandes rasgos. ¿Ya? Primero que todo, entonces, ¿qué diferencia tienen los liberales con respecto a los conservadores? En este caso, como dice, se manifiestan contra el orden autoritario, conservador y aristocrático en Chile. Eso en primer lugar. Ya ellos van a cuestionar siempre el tema del autoritarismo, van a cuestionar la aristocracia, que el poder siempre se concentre en un grupo pequeño, ¿ya? Van a cuestionar el orden conservador, el orden, digamos, que siempre mantiene la tradición por sobre los cambios, por las reformas sociales, etcétera, ¿ya? Entonces van a cuestionar ese elemento en primer lugar. Los liberales en Chile, además, van a ser partidarios de una mayor participación política, van a buscar mayores derechos políticos para la población. Ese es otro elemento importante. Van a abogar por un Estado laico. ¿Qué significa un Estado laico? Ojo con eso, es importante manejar ese concepto. Significa separación de la Iglesia y Estado. ¿Ya? Que eso es lo que vamos a trabajar hoy día más en detalle. También, como dice acá, buscan darle más poder al Congreso mientras reducen el poder del presidente de la República. ¿Ya? O sea, no van a ser, digamos, no va a ser un periodo tan presidencialista como se dice. La autoridad del presidente va a ir rebajando hasta llegar, vamos a volver acá atrás con los presidentes, hasta llegar a Balmaceda. Yo creo que acá, entre estos cinco, el más, podríamos decir, autoritario o el que va a, ¿cómo decirlo?, tratar de concentrar más poder, ¿ya? Pero desde otra lógica, desde otra perspectiva, va a ser este José Manuel Balmaceda, que después va a entrar en conflicto entonces con el Congreso y va a estallar la guerra civil. Pero, por ejemplo, si ustedes se fijan, el mismo tema de que José Joaquín Pérez sea el último presidente que dura 10 años en el gobierno y que el resto ya empieza a durar solo 5, eso tiene que ver con quitarle atribuciones, en este caso, a el presidente de la República, ¿ya? Y eso era una de las cosas que buscaban los liberales. Reducir entonces el poder presidencial, la autoridad que tenía, no tanto la autoridad, pero sí el poder de decidir, de intervenir, de durar años, ¿ya? Etcétera. Y vamos a analizar entonces esta caricatura que está ligada con uno de los puntos que dijimos que hoy día íbamos a trabajar en profundidad, que tiene que ver con la separación de la Iglesia y Estado. Y en este caso, por ejemplo, se presenta aquí a uno de los presidentes liberales, que es Balmaceda, ya identificable al tiro por el bigote particular que tiene, y tiene el siguiente lema, dice: cuidado niño, ese juguete es peligroso. ¿Ya? Y acá, ¿con qué está jugando? Vamos a ir interpretándolo. Esto es una fuente primaria, y por lo general este tipo de fuentes les aparecen en las pruebas como tipo PTU, ¿ya? Así que la idea es que lo vayan también analizando y observando. En este caso, Ricardo, ¿me escuchas? Ricardo Aliaga. Ya parece que Ricardo no está. A ver, ¿quién si Ricardo no está? Vamos a ver si aparece después cuando pasemos la lista. Benjamín Farías, ¿me escuchas? Benjamín, parece que tampoco escucha el Benja. Ya.
Bueno, vamos a tener que avanzar nomás. ¿Ya? En este caso, chicos y chicas, a los que estén acá escuchando y prestando atención, entonces yo le hago la siguiente pregunta. ¿A qué hace referencia esta caricatura? ¿Ya? ¿A qué hace referencia esta caricatura? Si tenemos entonces a un presidente o un personaje que llegó a ser presidente de la historia de Chile, y sale entonces vestido de niño, de niña en este caso, jugando con una bala que dice separación de la iglesia-estado y el Estado. Eso es lo que dice acá. ¿A qué podría hacer referencia? ¿Ya? O sea, ustedes cuando se enfrenten a este tipo de fuentes, entonces lo que tienen que ir haciendo es ir identificando elementos. ¿Ya? Y tienen que ir identificando elementos. Personajes, ya en este caso por la cara uno lo va viendo, que con qué está jugando, por qué tiene este lema, por qué acá dice separación de Estado e Iglesia, y qué tiene que ver entonces con que ese juguete sea peligroso, y por qué es una bala. ¿Ya? En este caso, entonces, lo que podemos entender es que es peligroso porque había muchos intereses comprometidos en este momento. ¿Ya? La Iglesia Católica tenía mucho poder en la sociedad chilena, tenía mucho poder, tanto político como social como económico. ¿Ya? O sea, por ejemplo, la gente cuando se confiesa le da poder a la Iglesia, porque le está confesando sus pecados. Ya en este caso le está dando autoridad a los sacerdotes. ¿Ya? Y los sacerdotes manejan entonces, digamos, los secretos de cada una de las personas, y eso es un poder social, es una autoridad. Tiene poder político también porque interviene la Iglesia como institución dentro de lo que es el Estado, dentro de las políticas, dentro de las leyes, ya dentro del orden social. Y tienen poder económico porque también prestan dinero, ¿cierto? Tienen el respaldo de la Iglesia Católica que está, digamos, en Roma, etc. ¿Ya? Tenemos aquí muchas congregaciones que tienen dinero. Entonces, ¿por qué es un juguete peligroso? Bueno, porque en este caso, entonces, va a, ¿cómo se llama? Separar la iglesia y el Estado es una política que va a quitarle privilegios a algunos, que va a... No todos van a estar conformes, ¿ya? Que se va a generar entonces un conflicto, ¿ya? A eso se refiere con eso la caricatura. Después, como dice acá, y este no sé si lo recuerdan, lo trabajamos anteriormente, pero dice, un ejemplo de la poca tolerancia religiosa del periodo hacia quienes no fuesen católicos es conocido como el patio de los disidentes, en el Cementerio General de Santiago. ¿Ya? Este patio fue levantado en 1854 para enterrar a todas aquellas personas de otras religiones, evangélicos, judíos, ya, en forma separada de los católicos. Eso lo habíamos mencionado en alguna clase anterior. Y lo mostramos en este caso para que entiendan entonces, reforzar esa idea del poder que tenía la iglesia, sobre todo en el tema social. O sea, una persona que no fuera creyente, y ojo, que no fuera creyente católica quiere decir que sigue a la iglesia católica, al Papa, ¿ya? En este caso, no podía ser enterrado en el mismo cementerio, en la misma tierra que las personas que sí eran católicas, porque eran considerados como profanos, ¿cierto? ¿Ya? Y por eso entonces se construye un patio especial para este grupo de personas, ¿ya? Y aún así, esto fue un tema, fue conflictivo. Ya, acá, por ejemplo, tenemos un comentario que decía la iglesia sobre el tema. Es esencial que el lugar bendito, es decir, el lugar que es propio de los católicos, donde están enterrados los católicos, está materialmente separado del terreno profano. Y el terreno, digamos, donde están enterrados todo el resto, los no creyentes
o los no creyentes católicos, de la religión católica. ¿Ya? ¿Y qué pasaba por lo general con las personas que no eran creyentes en este caso? O que estaban excomulgadas, etcétera, antes, digamos, de que se estableciera este patio. Eran enterrados en cualquier parte. ¿Ya? O sea, los que tenían el monopolio en este caso de los cementerios era la iglesia. ¿Ya? Y en los patios de las mismas iglesias entonces se enterraba a la gente incluso antes de que tuviéramos un cementerio general. ¿Ya? Así que el tema, digamos, de los conflictos y del poder que tuvo, o sea, de los conflictos llevados a través de el poder que tuvo la iglesia, en este caso eran igual bastante fuertes en este momento. ¿Ya? Y antes incluso mucho más. En este momento se está cuestionando un poco ese poder. ¿Ya? Entonces, volviendo acá al momento de los gobiernos liberales, vamos a encontrar que se van a postular leyes laicas. ¿Qué quería decir leyes laicas? Quiere decir que se busca entonces separar la iglesia del Estado. ¿Ya? Y vamos a encontrar dos partidos. El Partido Conservador, que va a ser fundado en 1857, ¿ya? Y vamos a encontrar el Partido Liberal, que va a estar fundado en el año 1849. ¿Ya? O sea, por acá ya podemos empezar a hablar de partidos políticos. Cuando hablábamos al inicio de todo esto, digamos, cuando termina la independencia, inicia la república, no, hablamos de pipiolos y pelucones. ¿Ya? Pero en ese caso los pipiolos y los pelucones no eran partidos políticos, eran personas que tenían una tendencia, un pensamiento político, pero no estaban organizados en forma de partido. Ya eso siempre lo mencionan en las clases de preuniversitario, en todas las clases de historia. ¿Ya? Así que por eso hacemos y remarcamos en este caso ese tema. Entonces, el Partido Conservador va a defender la unión Iglesia y Estado y va a apoyar el afuero eclesiástico. ¿Qué quiere decir el afuero eclesiástico? Quiere decir que la Iglesia va a tener sus propios tribunales, en este caso, para juzgar a los sacerdotes. ¿Ya? Aparte, digamos, de lo que es el sistema judicial del Estado, que es prácticamente para todos. Ya en este caso los sacerdotes tendrían sus propios tribunales. Y el Partido Liberal, ¿qué es lo que busca? Un Estado secular y por encima de cualquier creencia religiosa. Ya, o sea, que digamos, es lo mismo, secular, que digamos no tenga relación en este caso con las creencias religiosas. Y laico, que esté separado. ¿Ya? Con posibilidad de nombrar autoridades eclesiásticas. O sea, se reserva el derecho en este caso de nombrar autoridades de la iglesia, pero que las autoridades de la iglesia no intervengan. Esa es como la idea en este caso. ¿Ya? Y podemos acá ver entonces, conservadores apoyan un catolicismo así mucho más duro, digamos, mucho más fiel al dogma. Y tenemos entonces a los liberales que van a buscar un Estado laico, separar la iglesia del Estado. ¿Ya? Ojo, que acá uno podría decir tal vez, o se hace la mala idea de que son anticatólicos. No es así. Muchos de los liberales sí eran católicos. ¿Ya? Pero lo que buscaban en este caso era el respeto al resto de las otras creencias. ¿Ya? O sea, que no porque tú no fueras católico, no tuvieras el mismo valor como persona o, digamos, tampoco, digamos, menos derechos políticos en este caso. Y así llegamos entonces a las leyes laicas, que fueron implementadas, como dijimos, bajo el gobierno de Domingo Santa María en 1880, o sea, que él estuvo entre 1881 y 1886 en el poder. Y estas leyes van a buscar disminuir el poder de la Iglesia Católica. ¿Ya? O sea, vamos a tener cementerios laicos que van a estar, digamos, separados de esta noción de iglesia. ¿Ya? Registro civil, que antes el registro civil, ¿quién lo administraba? La Iglesia. Entonces ahora ya no lo va a seguir administrando la Iglesia, sino que el Estado. ¿Ya? Matrimonio civil, hoy día existe esta separación, digamos, entre el matrimonio hecho por la iglesia y el matrimonio que se hace en el registro civil, ¿ya? Pero esta separación ocurre en este momento. Antes también el matrimonio, también, ligado entonces a la iglesia católica. ¿Ya? Y acá nos faltó un punto también importante que tiene que ver con la libertad religiosa,
la tolerancia en este caso a la religión, al pensamiento, a las creencias distintas, y el fin del fuero eclesiástico, que como les decía, entonces tenía que ver con estos tribunales especiales para juzgar a los sacerdotes fuera de lo que era, en este caso, los tribunales que juzgaban a las personas comunes y corrientes. ¿Ya? Y con esto, chiquillos, vamos a terminar. Más que una pregunta que tengan que contestarme, se la voy a dejar como una reflexión para ustedes. Y tiene que ver, si ustedes consideran que actualmente la Iglesia y el Estado están separados completamente, o aún, digamos, tenemos rastros de esta herencia, podríamos decir, colonial, en la cual la Iglesia todavía tiene y autoridad sobre, o tiene autoridad, digamos, para decidir en el Estado, ¿ya? Y dejamos una noticia también acá abajo para ir también pensando en la situación. Ya Celestino Aoz remarcó que el matrimonio y postura antiaborto son valores no negociables. ¿Ya? En este caso, como habla del matrimonio igualitario o de las posturas antiaborto, como dice acá, son valores que no buscan negociar. Pero eso fue en el Te Deum ecuménico, ¿ya? Entonces, ahí uno tiene, da para pensar, ya da para debatir también. Entonces se los dejo a ustedes, chiquillos, para que lo vayan pensando, reflexionando y que también este contenido tenga alguna influencia también en sus vidas directamente, ya como dentro de lo que se está pasando ahora. Al final, esto yo como les mando siempre los PowerPoint, ustedes pueden acceder a esta información, ya como les digo siempre, guárdenlos en una carpeta, ya esa es mi recomendación. Aquí están los conceptos importantes que trabajamos hoy día, como laico, secular, disidente, fuero, anticlericalismo, y como aquí la idea de fuero está un poco igual, ¿cómo decirlo? No está como bien redactada, o sea, está bien, pero aún así siento que no se entiende bien. Les dejé aquí otra diapositiva donde lo define un poco mejor, ¿ya? Y cuando habla, por ejemplo, acá de prelados, clérigos, novicios religiosos, habla en general de los sacerdotes y de todo como el conjunto que hay dentro de esta organización, ¿ya? Así que eso chicos, chicas del segundo medio C. Ya terminamos entonces la clase del día de hoy. Voy a mencionarlos a los que están presentes y después yo los paso a la lista. Si me dicen presente, quedarían en la lista. Catalina Zúñiga. Presente. Gracias. Bárbara Pinto. Gracias. Natalie Galvez. Presente. Gracias, Natalie. Nicolás Colimán. Presente. Gracias. Ricardo Aliaga. Presente. Gracias, Ricardo. Benjamín Farías. Ya. Constanza Oyarzún. Gracias, Constanza. Purísima Salas. Gracias. Danae Soto. Gracias, Danae. Presente. Ya, gracias, Benja. Paulina Carreño. Presente, profe. Ya, vale, Paulina. Entonces yo los voy a dejar aquí a ustedes como presente, ¿ya? Y bueno, ahí la Constanza, ¿verdad? Gracias, Bárbara. ¿Ya? Entonces, nos estaríamos viendo el día martes. Ya yo les voy a mandar el Power para que lo revisen más en detalle. Si tienen preguntas me avisan, ¿ya? Y bueno, eso. Ya recuerden que los horarios en verdad no cambian. Ahí yo asumo que me equivoqué con el tema de poner a las 12, pero fue un error de tipeo. Ya sea, a menos que yo le hable al tío Joan y el tío Joan les mande un comunicado, les diga, como saben que se cambia una clase, ahí, digamos, partiríamos entonces, se realizaría un cambio. Pero si no, es el horario que corresponde. ¿Ya? Así que eso, chicos y chicas, espero que estén súper bien y nos estamos viendo. Cuídense, chao, chao.
Gracias, Bárbara. Igual que tenga un buen fin de semana. Gracias. Saludos a la Constanza también. Chao, Purísima. Chao, Constanza y Arsun también. Gracias. Cuídense. Chao, Nicolás. Chao, Ricardo.